look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Well, if there's like anything, it's rotating. Oh, got it! Woohoo! Roger. That's troubleshooting. We have not had a collision. We've had at least 11 near misses, though. We're not aware of any adversary that can move an object without discernible means of propulsion. La primera audiencia sobre los ovnis en 50 años en el Congreso de Estados Unidos fue noticia en este 2022. El Pentágono presentó videos desclasificados. For the first time in history, the US government acknowledged that UFOs are real. Hace menos de 2 años, el que fue el jefe de la seguridad espacial de Israel durante 30 años afirmó contundentemente que los extraterrestres existen y que Estados Unidos ha tenido relación con ellos. Una de las dudas más importantes relacionadas al tema ovni y extraterrestre es cuánta información han tenido y tienen los gobiernos sobre el tema. Esta lista de documentos desclasificados de la CIA sobre avistamiento de ovnis e incluso decodificación de mensajes espaciales dejan claro que el tema era de gran interés para la inteligencia desde hace más de 60 años. En esta entrevista, un ex oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos revela cómo se dedicó por años a examinar material y tejidos que no eran de este planeta. But some of them you said were alive, like they might be carrying it as if it was their prisoner? Well, yes. Okay. Yes, and that's, the reason I kind of opted out, after 10 years, because I felt that something wasn't going right because one of the bodies I received was warm. So a warm body means that it might have been killed right before you had to autopsy it? Correct. But I have seen, live extraterrestrials, face to face. Pero el vínculo entre el tema ovni y extraterrestre y la inteligencia de gobiernos tiene cabida también en América Latina. Jaime Rodríguez, investigador del tema extraterrestre, trabajó en el Ministerio de la Defensa del Ecuador, desclasificando más de 40 documentos que señalan episodios entre militares y objetos y seres de supuesto origen extraterrestre. Un día recibí la llamada del ministro de la Defensa y me dijo: señor Rodríguez, está autorizado a hacer una comisión oficial aquí en el ministerio para que se investigue el tema que usted maneja. Empezamos con casos militares, sustentamos 44 casos militares. Esta comisión duró 2 años, pero así con un esfuerzo bárbaro. ¿Por qué? Porque aquí no manda el ministro de la Defensa, aquí mandan los militares y la CIA. Duró 2 años y a los 2 años estuve en una reunión, ya cuando teníamos todos los casos, estuve en una reunión con el presidente, el vicepresidente, el comandante de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, el jefe del Comando Conjunto y toda esa parafernalia. Y el presidente delante de mí pidió que se desclasifique toda esta información. Sixto Paz es también un investigador del tema desde hace 48 años. Es además un testimonio de contacto extraterrestre. Paz le ha dado seguimiento a la documentación desclasificada sobre este tema. Entre el año 2010 y el 2011, Julian Assange, del grupo Wikileaks, empezó a liberar los llamados UFO-Leaks, documentos que demuestran que los cuarteles militares de los Estados Unidos, las embajadas a nivel mundial recibían indicaciones de cómo tratar el tema OVNI y del conocimiento que ya el gobierno tenía de razas extraterrestres alienígenas que estarían llegando a la Tierra y cómo comportarse con ellas. En el 2019, recuerdan ustedes que el Senado norteamericano presionó al Pentágono para que liberara información considerada clasificada, y es así que el Washington Post publicó a fines del mes de mayo de 2019 que los ovnis existen y ya no se puede negar esa realidad. El mismo National Geographic publicó en portada: "We are not alone", nosotros no estamos solos, pero no como una pregunta, sino como una afirmación en base a todos los documentos que había liberado el Pentágono a través del Senado. En el 2021, si ustedes recuerdan, se liberaron 144 nuevos documentos clasificados no de avistamiento, de encuentros de los militares con los ovnis. Yo me enteré de un caso en los años 80 en la Fuerza Aérea Peruana, ¿no? Este es el comandante Oscar Santamaría. Le grafico lo que sucedió. Perú tiene una base aérea gigantesca
la más grande de Latinoamérica, en Arequipa. Era a las 7 de la mañana y estaban formados en la pista aérea donde aterrizan los aviones, estaban formados 2.000 militares. Y viene un ovni, una nave extraterrestre, ya no digo ovni. Viene el comandante y se acerca a Santa María y le dice: usted, Santa María, nivélese contra ese objeto y derríbelo. Entonces agarró su avión Sukhoi y cuando se le iba acercando y le tenían en el ángulo de tiro, esta cosa se le sube 10.000 pies en un segundo. Ojo, eso no es tecnología terrestre. 10.000 pies en un segundo. El tipo se queda loco. ¿Qué pasó? Entonces empieza nuevamente a hacer todo el proceso de acercamiento hacia los 10.000 pies y cuando le tenía nuevamente en ángulo de tiro, se le sube 10.000 pies más. Y así fueron jugando al gato y al ratón hasta los 60.000 pies, cuando el Sukhoi tiene un techo de 45.000 nomás. Por eso me decía Santa María, decía, pero ya no me respondían los flaps, ya no tenía oxígeno, ya nada, ya me regresé nomás. Pero antes de eso, cuando él ya se iba regresando, ¿no es cierto?, baja esta nave y se le pone al frente. Y ahí sí agarra a Santa María y le descarga 64 rockets. 64. No le hizo nada. Eso es como demostrándole que su tecnología es la mejor defensa que tienen estos seres, ¿no? Dentro de todos estos documentos desclasificados hay un tema que me interesa muchísimo y es el caso de Banyu, en la Embajada de Ecuador en Lima, que me gustaría muchísimo que usted pudiera profundizar en este caso. En el mismo edificio donde funciona el consulado funciona la embajada, ¿ya? Entonces, toca el timbre en el consulado, abre la puerta el cónsul José Dávila González y se topa con un personaje de casi 2 metros de estatura, rubio, platinado, ojos celestes profundos, muy esbelto, y él le dice: ¿con quién desea hablar? Dice: deseo hablar con el señor embajador Alfredo Luna Tovar. ¿De parte de quién le anuncio? Dice: anúnciele de parte del comandante Banyu. Dice: pero usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea, de la armada. No, dice, permítame. Y le hace salir de la embajada. Dice: vea, yo soy comandante de esa nave. Sobre la embajada, a 200 metros, balanceándose la nave. Ahí está. Y luego ahí ya se desarrolló una aventura que duró 6 meses. 6 meses. Una información extraordinaria que lógicamente choca de frente con el sistema. En Costa Rica, si bien no ha existido áreas de inteligencia dedicadas al tema o entender el tipo de relación que hay entre autoridades y el fenómeno, las experiencias, al menos de avistamientos de posibles platillos voladores, sí se registran desde hace décadas, pero se daban a conocer solo a través de medios de comunicación. Veamos cuál es la impresión de quienes trabajan alrededor de la televisión aquí en Costa Rica. Visitamos las oficinas centrales de Teletica Canal 7, en donde pudimos conversar con el director del noticiero 7 Días, el licenciado Mariano Rodríguez. Bueno, aquí en nuestro país recientemente se vivieron una serie de experiencias bastante importantes, diríamos, para la conciencia colectiva de los costarricenses, cuando fuimos testigos de visitas de objetos voladores no identificados que se proyectaron en el cielo durante el transcurso casi de 2 o 3 meses. Una serie de personas con cámaras aficionadas lograron captar este tipo de fenómeno, e incluso cosa que nunca se había logrado realmente a través de noticieros de televisión. El caso concreto, la televisora Canal 7 Telenoticias, que es donde nosotros laboramos. Hoy la sociedad civil comparte sus experiencias en redes sociales. El grupo OVNI Costa Rica Oficial se ha convertido en el espacio en donde los costarricenses comparten fotografías, videos de sus avistamientos y experiencias desde todo el territorio nacional. Por su parte, el gobierno nunca ha hecho referencias públicas al respecto, pero hay un lugar en donde con autoridad nos hablan sobre el tema. Estamos en la torre de control del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Para los controladores aéreos, el avistamiento de ovnis hace tiempo dejó de ser un hecho aislado. Mi nombre es Ronald Vega Bolaño, soy supervisor de la torre de control del Aeropuerto Juan Santamaría y tengo ya poco más de 30 años de estar acá, de ser controlador aéreo.
El incremento en avistamientos ha sido enorme. Antes estaba exclusivamente para la noche. Ahora los ve uno a simple vista durante el día, la representación que tenemos en el radar, que son movimientos que no los hace una aeronave en forma normal. Hace un par de meses tuvimos uno acá en Pavas. Los compañeros que estábamos trabajando en turno en la tarde pudimos observar un tipo de globo metálico y verificamos en el radar, verificamos con los compañeros de Pavas si tenían algún tipo de tránsito en ese sector y no tuvimos ningún reporte. Y tuvimos la oportunidad de verlo a simple vista. También nos relata la experiencia cuando él y 2 pilotos comerciales pudieron ver el mismo objeto. Son tripulaciones que tienen muchas horas, miles de horas de vuelo, entonces tuvimos en un momento dado un avistamiento. Ellos tuvieron una alerta en el sistema de anticolisión que se llama TICAS y preguntaron si teníamos ese tránsito, si estaba con nosotros y se lo teníamos a la vista. Nosotros vimos una luz, hizo un desplazamiento de sur a norte muy rápido en la trayectoria de las 2 aeronaves que estaban aproximando. Yo no creo que algún compañero aquí haya hecho un reporte de un ovni. Podrían tomar algún tipo de acción en contra de nosotros, inclusive hasta pensar que mentalmente no estás de acuerdo. En la segunda parte, ¿cómo son, de dónde vienen y qué querrían en nuestro planeta? Además, el testimonio de quienes aseguran han sido contactados. El tema OVNI ha despertado desde hace varias décadas mucho interés. La progresiva desclasificación de documentos en los últimos años ha elevado el tema a otro nivel, por primera vez de forma pública. Ahora, hay quienes aseguran que el verdadero tema de interés dejó de estar en el avistamiento de posibles objetos o naves, sino en el contacto que distintas personas afirman haber tenido con supuestos seres extraterrestres. Estamos en la etapa en que ya la página esa de si eran ciertos, si era mentira, ya esa página se pasó hace rato. Ya los que dicen que no existen ya están, ¿verdad? Están obsoletos ya. Ahora el debate que hay es de dónde vienen y qué hacen aquí. Los ufólogos creen que son decenas de razas las que podrían estar visitando el planeta. Las más mencionadas son los llamados nórdicos de aspecto totalmente humano, los grises y los reptilianos. Entendemos que hay contactos de primero, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto tipo, ¿correcto? Así es. Del primer tipo es cuando tú ves algo insólito, extraño en el cielo que no sabes qué es, algo que desafía las leyes de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto sientes la necesidad imperiosa, compulsiva de acercarte a la ventana, subir al tejado, abrir la puerta, mirar en tal o cual dirección, y de pronto ves un objeto que interactúa con el testigo. Del tercer tipo es cuando de pronto estás en tu casa, en tu habitación, y al pie de tu cama se materializa un ser luminoso, los famosos visitantes de dormitorio, o de pronto en la sala de tu casa ves pasar una esferita luminosa llamada Canepla o Foo Fighters. Esos son encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de su nave. Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarles a la Tierra, fuera de la Tierra. Una de las más conocidas historias de contacto en América Latina es de un costarricense, hoy fallecido, Enrique Castillo. Una historia que comenzó cuando trabajaba para el Instituto Costarricense de Electricidad. Su hija hoy procura que la experiencia de su padre se siga dando a conocer. Él estaba haciendo precisamente una revisión de las torres en el volcán Irazú. En ese momento estaba de visita el presidente Kennedy y se estaba yendo la luz. Entonces enviaron a los ingenieros para mirar a ver qué sucedía y allí fue su primer avistamiento de naves extraterrestres, donde vio surgir del volcán unas naves muy grandes. Él dice que más o menos de 30 a 50 metros, y pues digamos que ahí fue como que empezó absolutamente todo este tema y ese interés más profundo acerca del fenómeno OVNI. Ya en el año 69 él se trasladó a Venezuela y estando en Caracas tuvo una experiencia muy particular e interesante sobre toda esta historia del contacto. Y fue el encuentro con un hombre llamado Cyril Weiss. Ellos se encontraron en el Cinema Canaima viendo la película Barbarella, que tenía esta temática obviamente como de estelar, así de ciencia ficción, y se encontraron en la fila y pues papá lo denominó como el suizo,
que era un hombre de 30 a 35 años, europeo, de esa fisionomía, y le pidió que si le podía comprar la entrada al cine y que si iba solo, pues porque no se acompañaban. Según el relato de Dayani, basado en lo que relató su padre en esa época, Castillo entabló una amistad con este hombre durante varios meses, hasta que en determinado momento este le indicó que se devolvía a su país. Tiempo después, en Colombia, cuando Castillo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y tras un proceso se da la experiencia de contacto. Me voy, agarro un bus intermunicipal y me dirijo hacia el norte, a un departamento que se llama Boyacá, en Colombia. Llegué hasta el sitio donde debía estar cuando de pronto oigo un ruido que sale. Y se van así las dos naves, salen de la laguna, iban chorreando agua las dos. Y entonces se estabilizaron y empiezan y pasan por encima como a 200 metros de altura de mi cabeza. Y venían. De pronto ya los árboles no me dejaron ver cuando llegan a tierra. Los veo donde vienen caminando entre los árboles en el bosque. Y los veo donde vienen y veo yo que hay una luminosidad alrededor de ellos. Veo que son humanos. Se me acercan y se quedan como a 4 metros y yo siento un poquito de temor y reculo un poco y pego la espalda contra un árbol y me quedo con las manos así. Y entonces oigo una voz que me dice: Enrique, somos incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo le digo que sí, que estoy oyendo. Entonces dice: me voy a acercar. Se acercó y me tocó con la mano. Y sentí una sensación de paz y seguridad en ese momento asombrosa. Entonces me dice: ven, te vamos a subir a bordo, no tengas temor. Y me dice: párate así. Y entonces veo donde viene la nave. Se pone encima de mi cabeza y tira un rayo de luz, como 1 metro alrededor mío. Entonces veo yo que las piedras y las hojas y todo empiezan a saltar alrededor mío, y de pronto me despego del piso y me quedo como a 10 centímetros del suelo y me quedo como balanceándome así, y de pronto empieza como una absorción y siento donde voy como miles de alfileres en el cuerpo y en la cabeza que me pican y no puedo rascarme, y muevo nerviosamente la mano derecha y siento que la luz es sólida como tocar vidrio. ¿Y qué es eso tan raro? Y voy subiendo. Me dio la impresión que eso era como una especie de ascensor. Y de pronto se abre una puerta aquí así, brum, y entro. Se abre una puerta lateral, se corre así y entra uno de ellos, con el pelo amarillo hasta aquí, ojos azules, pero tipo asiático, pero ojos azules grandes, nariz recta, mentón muy perfecto, la nariz, la boca, poca comisura de los labios, y me dice en español: bienvenido, hermano Enrique, a bordo. ¿Cómo has estado? Le dije yo: bien. Dije: yo soy Enrique Castillo. Dice: yo soy Cyril Weiss. Dice: ¿no te acuerdas de mí en Caracas en el año 69, en la entrada del teatro? Le digo: Cyril Weiss, el suizo. Me quedé, asocié rápidamente que seguramente por alguna razón durante los 3 meses y 8 días que fuimos amigos, había visto alguna cualidad o alguna cosa por la cual se sucedía ahora ese encuentro 4 años después. Nunca, hasta la fecha, vale la pena hacerlo en este momento, de que nunca he podido saber por qué fue que me contactaron. Nunca lo he sabido. Se abre y voy en un semicírculo y me están esperando 4 hombres. 2 con un traje vestido de mameluco como la Coca-Cola, como la miel quemada, y los otros como un color gris, pero sin ser brillante, un gris plomo. Me dan la mano, me hacen lo mismo todos, y me dijo: Cyril, salúdalos igual. Entonces todos me dan la mano así. Me ofrecen que me siente, yo me siento, el asiento se bajó. Entonces yo no sabía qué hacer, y entonces Cyril me dice: Enrique, pregunta lo que quieras. Yo le digo: ¿puedo preguntar? Sí. Entonces les digo: hermanos, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué a mí? Y entonces el que era comandante, el que me presenta como comandante, de nombre Kramier, me dice: nosotros venimos de un sitio que ustedes llaman las Pléyades. El testimonio de Castillo prosigue en lo que fue ese y otras experiencias que él relataba le habían sucedido. La información que él recibió. Imagínate en los años 70, donde no se hablaba de clonación en seres humanos. Le dijeron que se iba a empezar a hacer la clonación en animales y luego en nosotros los humanos, que eso era, mejor dicho, la herejía, hablar en esa época sobre este tema. Le hablaron con enfermedades, por ejemplo, como el VIH, el cáncer. Le hablaron sobre las tarjetas de crédito y ese microchip que iba a estar en cuanta tarjeta. Le mostraron un cajero automático en esa época. Le dieron información sobre esta cadena de ADN que tiene que ver con el gen oscuro, que ya hace un par de años también salió esta información real que la dieron los científicos, donde descubrieron esa tercera cadena de ADN, que es el gen de la vejez. Hubo un episodio de investigación por parte de Estados Unidos, de la CIA, donde se involucró el famoso suero de la verdad hacia su papá. Sí, esto es bien interesante también, porque a papá lo vinieron a buscar a la oficina
y le dijeron pues que venían precisamente de Washington y querían hacerle unas preguntas, que si estaba de acuerdo en tener esa entrevista. Entonces papá dijo, sí, ok, listo, de acuerdo. Y volvió unos días después y lo dejaron nuevamente acá en Bogotá. Entonces sí, allí le hicieron pruebas de pentotal sódico, regresión en 5º grado y pues obviamente de allí él describió toda su experiencia. Él pidió que le mandaran obviamente de regreso como los resultados de estos estudios, pero nunca llegaron. Entonces hace un par de años, para el 2019 más o menos, una de nuestras primas que se encuentra en Washington envió una solicitud de desclasificación del caso de papá y obtuvo una respuesta. Le responden que ellos en este momento no podían ni afirmar ni contradecir que papá estuvo allá y mucho menos el contenido de esa entrevista. Sixto Paz, uno de los referentes en el tema a nivel mundial, ha relatado en múltiples ocasiones sobre sus distintas experiencias y nos relata aquí un extracto de lo que considera es una de las más relevantes. Pues en el año 74, cuando empezó la experiencia, pues pasaron los meses y de pronto ellos nos citan al desierto y fuimos un grupo de 7 personas. De pronto aparece un objeto, proyecta un haz de luz, forma un domo luminoso y sale la silueta invitándonos a acercarnos. El primero que se acercó fui yo y no fue fácil vencer el miedo, pero entré dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Cuando ya pude ver, vi a una persona para delante mío, era como de 1,80 m, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Robusto, corpulento, parecía un físico-culturista, ojos marcadamente oblicuos, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, y pelo lacio, no oscuro, que le llegaba a los hombros. Este ser hacía, o esta persona hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, pero yo le captaba con toda claridad que él me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Según él, yo le acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una luna de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo no estaba en ese momento para quererle o no, simplemente por inercia me dejé guiar y a los pocos pasos hemos salido casi instantáneamente a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, de manera grandes domos o iglús, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Entonces yo no lo podía creer. Entonces este ser me decía que ellos han adaptado la vida de forma artificial en las lunas de Júpiter, que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Decir eso en el año 74 y publicarlo en uno de los 21 libros que tengo publicados, pues es ridículo, es una tontería. Sin embargo, en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. O sea, en 2015, esto fue en el año 74. En las montañas de San Isidro de Heredia fuimos a conocer uno de los puntos de avistamiento que han sido capturados en fotografía por Alejandro Sáenz, un arquitecto que asegura no solo haber podido ver estos objetos, sino también haber tenido contacto. Bueno, don Alejandro, entonces en esta parte en la que estamos precisamente es en donde en la fotografía se ve como una nave se posa, ¿no?, sobre este punto. Sí, exactamente, digamos sobre esta zona. Quizá no tocar tierra, pero queda como a 1 metro más o menos. Fue algo que pudimos captar durante 6-7 segundos. El objeto apareció del lado posterior de la montaña, se posó acá y después a una gran velocidad se fue. Exactamente, entonces así fue como lo pudimos captar en esta zona y ha sido repetidas veces que estos objetos muy similares los hemos visto sobre este punto. Ya llegaba el tiempo universitario. Yo ingresé a arquitectura en la Universidad de Costa Rica y bueno, en aquel momento tenía varios amigos que nos gustaba el tema y resulta que por estas sincronías de la vida, un amigo de mi padre tenía un pequeño grupito que les gustaba este tema de los extraterrestres y todo esto. Claro, yo le dije, yo voy para allá. Sáenz relata que comenzó junto con sus amigos de la universidad y este grupo de amigos de su padre a ser testigo del contacto que se establecía normalmente en zonas alejadas del ruido de la ciudad.
Y llegó lo que nos relata fue su experiencia de contacto más directa. En el 95, este compañero me indica, ve Alejandro, vamos a tener una experiencia muy bonita y esta experiencia es que vamos a ver a uno de los guías. Y yo, de los guías, me decía, de allá arriba. Y me dice, vea, tiene que ponerle atención a los sueños. ¿Por qué razón? Porque los sueños son una herramienta que todos los seres humanos tienen para comunicarnos y para que el subconsciente nos hable también. Tuve un sueño en el cual venía un bus amarillo de estos de school bus y yo me iba a subir al bus, podía ver al chofer, un señor mayor, y cuando ingresaba y le pagaba a él, veía en el fondo y estaba esta persona. O sea, yo supe que era él por toda su contextura física. Era como si fuera un extranjero, un danés. Y en el sueño yo me desperté. Entonces digo yo, uy, esto es un sueño. Entonces fui, se lo conté al compañero y me dice, bueno, pareciera que usted tuvo una premonición. Alguno de los compañeros se lo va a topar. Pasaron como 3 meses. Venía de una entrega de unas maquetas y de un proyecto de la U de Costa Rica. Nos reuníamos a las 7 de la noche en Barba y estoy sacando y contando las monedas cuando veo el bus y era un bus amarillo. Cuando llego a pagar veo al chofer y era el mismo chofer del sueño. Y yo dije, no, pero ahí sí todo empezó a pasar como en cámara lenta. Me subí, le pagué y cuando volví a ver estaba esta persona en la misma posición, en el mismo asiento. Caminé, lo vi, pude ver sus facciones, me senté detrás de él y yo lo iba viendo la espalda, era una espalda enorme, su pelo rubio, tenía un moño y tenía la barba a media crecer, apenas se le veía. Y yo decía, bueno, este no es exactamente el concepto que yo tengo de un extraterrestre, ¿no? Y yo lo veía y lo veía y lo veía y no, esto no me puede estar pasando, esto no puede ser. Y él entonces se volvió y me dijo, yo soy quien usted ha estado esperando. Y lo que veía era que me estaba hablando, pero no estaba moviendo la boca. Entonces me contó que ellos están dando apoyo a científicos como ONGs, organizaciones que precisamente lo que hacen es dar procesos para el avance científico, para el avance biológico, como si fueran extranjeros, dejan allí lo que tienen que hacer, la gente trabaja y ni siquiera se dan cuenta que son ellos. Entonces me hizo ver que el nombre de él acá era Joel Nielsen y que se hacía pasar como un biólogo danés. Declaraciones ante el ojo de la población mundial, desclasificación de documentos, avistamiento por parte de civiles, testimonios y experiencias. ¿Por qué los estados negarían esto? Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. Yo les he encarado y les he dicho, a ver, cuando esto ya se socialice, porque algún día va a suceder, ¿qué le van a decir a la gente? ¿Por qué le han mentido tanto tiempo? ¿Qué le van a decir? Entonces uno me dice, les vamos a decir que no han estado preparados.